Bicha Kvaratskhelia, un jugador hecho para el Real Madrid. Arrancamos. ყველაზე დიდი ოცნება ჩემს ცხოვრებაში არის რომ მოვიგო ჩემპიონთა ლიგა. თუ ოცნება ბოლომდე იყოს მაშინ გაუყვეთ. ასე ვთქვათ, მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩემ ოჯახთან ერთად, ჩემ ძმასთან ერთად, დიდ ძმასთან ერთად გულშემატკივრდი რეალ მადრიდს და გამიხარდება. ალა მადრიდ. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar de una de las grandes sensaciones del fútbol europeo esta temporada, como es el bueno de Bicha Kvaratskhelia, que es ahora mismo la cúspide, el iceberg de lo que es este Nápoles brutal que está dominando en Italia y que está empezando a hacer cosas interesantes dentro de la propia Champions, ¿no? Pues bien, ya hemos hablado en Madridismo al Día, realmente de Bicha Kvaratskhelia, pero es que ha habido novedades, ¿no? Al margen de lo que habéis podido ver en su momento de esas declaraciones pro Real Madrid que hizo el propio Bicha Kvaratskhelia, tenemos las propias declaraciones en estas últimas horas que me parecen sumamente interesantes del agente del futbolista Mamuka Ujgeli, el agente de Kvaratskhelia, la gran sensación, como decimos, del fútbol europeo, que ha dicho lo siguiente al respecto. Tanto al propio agente como al padre del jugador les tira al Barça, son culés, pero a Bicha Kvaratskhelia lo que le tira es el Real Madrid, que él realmente pues se alegraría, ¿no? De alguna manera de ver a Bicha jugando en el Real Madrid siendo feliz. Esa podría ser su felicidad. Y me pregunto yo, desde este canal madridista, ¿Bicha Kvaratskhelia sería un buen fichaje de cara a la próxima temporada? ¿Sería un fichaje necesario? ¿Encajaría bien en el Real Madrid? Estas preguntas random que se puede hacer cualquier madridista promedio. Pues hombre, así a bote pronto, pues me parecería un fichaje absolutamente espectacular, por edad, por proyección, por rendimiento actual, por su confección futbolística, su estructura, su manera de jugar. Pues todo me hace pensar de manera súper optimista. Es verdad que Kvaratskhelia en el Nápoles juega más bien perfilado a la izquierda por perfil Vinicius, pero yo lo que creo de este futbolista y lo que he podido testar y ver es que es un jugador que se adaptaría bastante bien a jugar por dentro e incluso a ir fluctuando por las distintas bandas y moviéndose de manera modo verso libre, ¿no? Y es un futbolista que tiene un desborde descomunal, una conducción diabólica, rompe líneas como muy pocos jugadores en la actualidad, puede golpear desde cualquier zona del campo, último pase, tiene gol, ahí están sus estadísticas de esta temporada. A mí me parece un futbolista que está llamado a hacer cosas muy importantes. Es verdad que habrá que ver cuánto dinerinchi te pediría Di Laurentiis, que precisamente no es un presidente sencillo, pero bueno, yo creo que el Madrid debería al menos valorar acometer esta operación y yo considero que nos mejora, que nos impulsa, que nos da un relieve mayor dentro de la zona de 3/4 del Real Madrid. Que sea una operación difícil, es difícil. ¿Que es una operación que tiene mucha complejidad? Pues por supuesto que sí, pero es lo que tiene cuando intentas fichar lo que son grandes estrellas del fútbol europeo a día de hoy, como es Bicha Kvaratskhelia. A mí me encantaría. Económicamente es verdad que no cobra un salario muy alto, los salarios del Nápoles no son excesivos. Por otra parte, pues se entiende que el propio jugador sabe que está llamado a jugar en un equipo top, absolutamente top. No quiero decir que el Nápoles no sea un muy buen equipo, pero no es un equipo, digamos, que tenga esa enjundia como puede tener obviamente nuestro Real Madrid. Y de verdad, creo que su destino puede ser perfectamente el Real Madrid, y es un tío que ha mamado madridismo de pequeño, incluso con su agente del Barça, su padre del Barça, el tío ahí se ha hecho fuerte y es puro Real Madrid, como hemos escuchado. Así que creo que Bicha Kvaratskhelia debe ser uno de esos jugadores absolutamente subrayado de cara al futuro. No sé si la próxima temporada, la que viene, no lo sé, pero este tío tiene que ser un futbolista seguido clarísimamente por el propio Real Madrid. Uno de los mejores jugadores a día de hoy del mundo, para mí top 10 sin género de duda, y que nos vendría que ni pintado, que sí, que por supuesto pues la gente piensa en el 9, en buscar una alternativa a recambio a Benzema, sí,
pero yo creo que este jugador, de verdad, es un futbolista que verlo en el Santiago Bernabéu correr sería un auténtico espectáculo. Pulcritud, velocidad, conducción, ruptura, sabe ver el juego, lo tiene absolutamente todo, de verdad. Me gustaría de igual manera vuestro comentario. ¿Pensáis que Vicha Kvaratskhelia debería ser una prioridad en materia de fichajes del Real Madrid? ¿Pensáis que el Real Madrid debe ir a otra historia y no pensar en este perfil de futbolista, no pensar en Vicha Kvaratskhelia, pensar en otro jugador? En fin, Vicha Kvaratskhelia, uno de los grandes nombres propios del fútbol contemporáneo, del fútbol actual, y que está llamado a hacer cosas muy importantes. A mí me molaría verlo con la camiseta del Real Madrid. ¿A ti? Déjamelo en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.